Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. ¡Ay, ay, ay, corazones! ¡Hola, hola! Bueno, ¿qué día tenemos hoy de manteles largos en este podcast? Y bueno, pues como las invitaciones de los niños, te invito a mi fiesta. Y el día de hoy con el corazón sumamente pleno, lleno, bueno, leyendo todos los comentarios que, bueno, participaron las personas en el live que hicimos el viernes pasado, compartiendo el número de podcast y las historias, decisiones que les han aportado con este trabajo personal juntos en manada, en la manada despierta. Y bueno, pues si no has participado, todavía estás a tiempo. Tenemos premios que vamos a develar esta semana para nuestros ganadores. Que bueno, yo creo que al escuchar todas estas historias, qué difícil. Olvídate de los ganadores. Todos somos ganadores. Cuando yo leo cada cosa, Dios mío, es como traer a mi mente esta dimensión universal inmensa de lo que el ser humano puede hacer solamente cuando abre su mente, cuando comienza a pensar, a discernir, a salir de la caja de la información que nos dieron. Y eso creo que nos hace a todos, absolutamente todos ganadores, pero en particular para mí el premio, corazones, es saber que dialogo y hablo hacia el alma, hacia el corazón de personas despiertas, de personas presentes, pensantes, que han comprendido que el único y verdadero sentido de estar aquí es un trabajo constante del alma, de crecer, de expandirse, de ampliarse, de vivir experiencias, que al final del día la vida material tiene un objetivo maravilloso para el alma. Y bueno, pues en el despertar de conciencia espiritual, que les prometo que hablaré en un podcast en los siguientes días mucho más profundamente de esto, el día de hoy es importante que yo lo traiga a la mesa porque traemos a este personaje extraordinario que yo lo llevo en mi corazón de una manera muy especial, que es el doctor Jacobo Grinberg. Y bueno, pues como él, tantos despiertos en la vida material, pues la espiritualidad, quizá la malentendida, nos dice que busquemos la luz. Pero cuando te conviertes en un sujeto despierto, sabes que tienes que encontrar la luz para bajarla a la materia. Porque ese es el objetivo de la vida material. Ese es el objetivo de una vida con cuerpo físico. Hoy es un día 3 de un mes 6, una clave extraordinaria para mí de pensar que este es el día de un capítulo de aniversario, ¿verdad? En donde la sumatoria 6 y 3 es 9 más 8, 17 que vuelve a sumar 8. Entonces en un año 8, hoy tenemos un número cerrado, un número de objetivo. Doctor Jacobo Grinberg, un gran padre, una gran autoridad y líder en su campo. Y claro, pues desde luego, amorosísimo, mi queridísimo compañero de Hermosillo, cómo te extraño, cómo los quiero. Y pues otras personas que también ya me habían comentado que había que darle seguimiento al tema de la latiz. Y yo viendo números y todo, ahora sí que se acuerdan que les dije este fin de semana vamos a cocinar este capítulo, pues yo abierta a compartir un poquito más, sobre todo de experiencias mías, que pues espero que aporten información nueva
para ustedes en relación a este tema del doctor Jacobo Grinberg. Y bueno, pues hay muchas cosas que platicar, muchas cosas que hablar. Si estás listo o estás lista para hacer el festejo del día de hoy del capítulo 200, ya de la temporada 2. Y bueno, pues tras un fin de semana en este país de elecciones en donde tratamos todos de jugar a Matrix y esperando pues en firme un resultado, a ver si ya cambiamos con la línea de tiempo, porque sin duda este sexenio, estos gobiernos son los que llevarán a la gente a la Agenda 2030. Entonces, estamos en esta programación para que, bueno, al final del día, realmente la energía de todos nosotros se unifique, sabiendo perfectamente que el juego es un juego y que parte del juego es ponernos obstáculos, pero que sin duda las respuestas somos nosotros. Somos nosotros. El sistema da las respuestas que el sistema puede dar. Hablaremos mucho más de eso. ¿Qué te parece, corazón? Bueno, recordándote, por favor, que si no has participado en ver el capítulo del año pasado, es el capítulo 600, cuando hicimos el aniversario 600 que lo dedicamos a Jacobo Grinberg. Y bueno, pues ahí hablamos mucho más del tema de él. Ya muchos de nosotros lo conocemos, escuchamos el capítulo, pero como no, si deseas escucharlo porque no estés muy empapada o empapado del tema, pues vamos a escucharlo para que así podamos vivir este capítulo de hoy con mucha más fuerza, ¿verdad? Recordando que el doctor Jacobo Grinberg, pues es mexicano de origen judío y que a través de sus estudios de neurofisiología, pues estudió psicología en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México y después psicofisiología en Nueva York, en el Instituto de Investigación Cerebral. O sea, era una persona absolutamente volcada a la ciencia. Y pues hay un misterio muy grande atrás de él, porque pues todos los estudios, tenía el laboratorio más grande de la UNAM, hacía entrevistas, es decir, no era un personaje no conocido, era un personaje bastante polémico dentro mismo de su medio, que aunque cruzó un tiempo con Carlos Castaneda, pues no era muy de su santo, de su devoción. Y bueno, pues para la comunidad científica decían que bueno, pues que Jacobo era muy chamán para la ciencia y para los chamanes decía Jacobo que era muy científico para los chamanes, ¿no? Entonces un, eh, era un híbrido muy interesante, ¿no? Independientemente de esto, tengo que decirte que yo le guardo personal respeto, admiración a este maestro, que sin duda, aunque no me tocó en persona vivirlo, me ha tocado a través de sus publicaciones. Es un personaje que tiene más de 64 libros y que su hija pues ha podido ir publicándolos, unos en formato PDF que están en línea, no todos publicados en papel. Sin embargo, fue un hombre muy prolífico. Básicamente, ¿qué es lo que Jacobo hizo? Bueno, pues él sacó la teoría sintérgica, en donde le pone nombre a lo que nosotros, obviamente, todo lo que Jacobo hacía, lo hacía a la par de lo que nosotros ahora llamamos física cuántica, ¿no? Pero era muy interesante porque él, a través del estudio del cerebro, o sea, de lo general a lo... la cuántica habla de lo general a lo particular, pero Jacobo, para mi gusto, iba de lo particular a lo general, es decir, el cerebro, cómo interactúa con la latiz. La latiz, este término a lo que él habla, que es como una malla o una red, una gran web que nos conecta absolutamente a todos en espacio-tiempo, en información. Entonces él decía a través de la teoría sintérgica que el cerebro humano puede distorsionar la estructura de la latiz, es decir, el cerebro humano como un dispositivo de información
a través de, de su, ¿cómo se llama? De la distorsión neuronal, es decir, el cerebro tiene actividad neuronal y esa actividad neuronal hace una microdistorsión de la latiz. Y eso es a lo que nosotros le llamamos realidad perceptual, o sea, lo que tú percibes lo estás modificando por el micromovimiento de tus neuronas, de tu campo neuronal, y este campo neuronal, a través de ser constante, puede hacer una macro distorsión de la latiz en el espacio-tiempo, lo cual va a llevar a que tú modifiques el concepto de la realidad, como la hacía Pachita. Pero lo más divertido de todo esto y lo que yo más disfruto de él, uno es la manera tan profunda y tan interesante que tenía de compartir. Hay muchas entrevistas de él. Hay un panel que me acuerdo que es maravilloso porque está en un programa español, me parece que era de la televisión. Imagínate tú que a principios de, porque este señor desapareció en el 94. Imagínate tú que a principios de los años 90, finales de los 80, principios de los 90, que ya teníamos el programa MK Ultra hacia todo lo que veníamos a vivir ahorita, pero todavía estábamos en el rescoldo de la otra línea de tiempo. Imagínate que se aparecía en televisión abierta un panel con Jacobo Greenberg, Salvador Freixedo, que si no sabes quién es también este personaje, yo creo que valdría muchísimo que le dedicáramos el tiempo a Salvador Freixedo, ¿cómo no? Se sientan estos dos, vamos a decir hasta ese momento, colegas. Salvador Freixedo, 25 años de haber sido un sacerdote jesuita y haber colgado la sotana para dedicarse a temas de, bueno, siendo un hombre cultísimo, a temas de esoterismo, misticismo y tema alienígena, y compartían. Entonces, Salvador Freixedo también estuvo con Pachita y otros sanadores, no solamente latinoamericanos, sino de todo el mundo, haciendo estudios, rompiendo, vamos a decir, el esquema religioso Salvador Freixedo desde su trinchera. Y entonces estos dos personajes en televisión abierta, Dios mío, qué maravilla que nos hubiera tocado poderlo ver y tener conciencia de ello. Pero bueno, ahora los programas están grabados. Y entonces ahí Jacobo y Salvador pues interactúan. Me encanta porque el señor Salvador Freixedo, un hombre muy longevo, murió muy, muy mayor, lúcido totalmente, volteaba y le decía a Jacobo, pues que no necesitamos ser tan así complicados con la teoría sintérgica y cosas de esas. Simplemente tendríamos que saber que uno se puede curar a uno mismo si aprendiera uno a relajarse. Ese hombre estaba iluminado. ¿Cuánto le ha costado al doctor Joe Dispenza elaborar meditaciones y procesos y para que te desprendas del yo? Ya Jacobo Greenberg había hecho una meditación, meditar en el sin yo. ¿Cuál es la fundamentación de esto? Pues claro, pues es que este personaje, esta mente programada o este ego, pues es el que tiene las enfermedades, es el que tiene los conflictos. Si tú logras aplacar tu mente, disolver tu mente, hasta olvidarte de tu género, de tu nombre, de tu yo, pues obviamente todos los somáticos que ha generado ese ego desaparecerían. Y el doctor Salvador Freixedo en 3 palabras, ¿no? Lo explica, y lo cual Jacobo solamente tiene, bueno, en esa sabiduría enorme que tenía a decir que, bueno, pues que en realidad así es, ¿no? Lo que más nos sanará es la risa y aprender a meditar. Ya en aquel momento, pues al final del día, si nosotros hubiésemos entendido, bueno, imagínate el contexto de la mente dormida todavía de esa época, ¿no? Muy interesante esta interacción. Otras de los avances muy importantes que Jacobo Greenberg, ya al punto de su desaparición, que es hacia donde yo quiero ir, por eso este podcast se llama ¿Dónde estás, Jacobo? Y yo voy a compartir mis ideas personales, aparte de las oficiales. Y tú aprenderás a discernir tu información, porque pues obviamente la respuesta en claro, pues no la tenemos todavía, es todavía este momento, ¿verdad? Bueno, fíjate,
Jacobo decía con sus estudios, que fue al punto en el que ya desapareció, él estaba a punto de hacer unos experimentos muy interesantes que se llamaban potencial transferido. O sea, dos partículas interactúan, dos personas interactúan, las ponen a meditar juntas, que conecten esa red eléctrica juntos y luego los separan a edificios diferentes, cada uno con electrodos, y se dan cuenta que a uno de ellos le dan un estímulo muy fuerte con una luz que el otro cerebro que está en otro edificio registra en el mismo estímulo cerebral. A esto se le llama potencial transferido. La física cuántica, a este término se le llama el principio de la no localidad. Una vez que dos partículas han estado unidas, van a interactuar siempre aunque estén del otro lado del universo. A la latiz, la física cuántica le llama el campo unificado o campo cuántico. Tiene distintos nombres, pero al final hablan un poco de lo mismo. Hay una cosa que a mí en particular, a mí me llama mucho la atención de Jacobo. Uno, nosotros sabemos que por eso aquí hay un tema muy interesante de sistema. Nosotros sabemos que del ecuador para arriba, o sea, perdóname, sí, del paralelo hacia arriba, los que generan ciencia y tecnología no somos los países latinos. Si llega a haber algún cerebro valioso, si llega a haber algún descubrimiento importante en África, en alguna parte, ese experimento es sustraído o eliminado y esos cerebros o esos niñitos son llevados a escuelas para que, entre comillas, los preparen. En realidad lo que hace el sistema es que los toma. Entonces a mí me llama mucho la atención que este es un científico de origen judío, pero mexicano, nació aquí en México en el 46 y para 1994 era un sujeto en México que estaba haciendo estudios de gran nivel que desde luego, a través de esto que te digo, del potencial transferido en plena Guerra Fría, pues desde luego que instituciones como la CIA, pues tenían el ojo echado en él. ¿Por qué? Que es de ahí de donde se desprende una de las líneas de investigación de la desaparición de Jacobo, porque en el 2017 se liberaron documentos de la CIA en donde se mostraban experimentos de control mental y telepatía donde el doctor Jacobo había escrito, ¿verdad? Obviamente en plena Guerra Fría, pues Estados Unidos había lanzado su proyecto Stargate, en donde utilizaba el poder psíquico en el potencial de las aplicaciones de inteligencia militar, en donde monitoreaban cosas. Esto los rusos nos llevan, no tienes ni idea, piano de años le llevan a los americanos. Entonces, dos teorías importantes cuando a los 45 años de edad, imagínate tú qué hubiera sucedido si Jacobo no se hubiera ido de esta línea de tiempo, si no hubiera desaparecido. ¿A dónde nos hubiera llevado no solo sus experimentos, sino a nosotros como países latinos, que te digo, en teoría nosotros no generamos ciencia ni tecnología, copiamos todo. Nosotros somos los borreguitos que obedecemos, las ratitas de laboratorio. Los que hacen los experimentos pues son los del paralelo para arriba, ¿no? La ciencia la hacen en Suiza, en el CERN, en Estados Unidos, en Canadá, en los rusos. Entonces, ¿a dónde hubiéramos llegado con experimentos de gran calado que él iba a hacer, inclusive en países diferentes en el mundo? Sin duda, si Jacobo se hubiese quedado, nos hubiese llevado mucho más rápido a la ruptura de la línea de tiempo. Entonces, de ahí se desprenden mis líneas de investigación, Ramón. Bueno, te digo las oficiales. Había un comandante llamado Padilla, que tiene dos líneas de investigación, ¿no? Una, la esposa esta que le aparece con un año nada más de matrimonio, que dicen que la CIA se la puso para poderlo controlar, manipular o lo que sea. Es sospechosa esta señora porque tapa mucho la desaparición de Jacobo, ya no está, y ella dice, no, está meditando, está de retiro. Entonces distrae, ¿no? Todos hasta que su equipo, que nunca, o sea, esa conducta no era propia de Jacobo ni hacia su equipo, porque dejó ahora sí que, como dicen, el cuaderno abierto y la pluma ahí de que se fue, se fue.
Y sobre todo como papá, ¿no? O sea, ya cuando la conducta está completamente fuera y la señora marida, esposa, no podía tapar más, ya en marzo él desaparece como en, me parece como en octubre, una cosa así, noviembre, pero ya para marzo, ya se ponen a investigar, ¿no? Y ahí es donde hay muchas inconsistencias con la señora esta, entonces hablan de un crimen pasional o pues que esta señora trabajaba para cosas así, porque este doctor también tenía varios viajes a Colorado y pues decían que si la CIA lo había raptado y etcétera, ¿no? Realmente la investigación muy sólida que hay, vamos a ser honestos, en esta mente y en esta línea de tiempo, muy importante, cada vez que Padilla, que era ¿cómo se llama? Investigador, el comandante que le tocaba la investigación, cada vez que se acercaba más a ver que viajaba a Colorado, que había hecho experimentos, que trabajaba para la universidad y para la CIA, cada vez que le hacía más acercamientos, pues tenía más bloqueos. Entonces, cuando iba a hacer un movimiento importante Padilla, fue sacado de la investigación. Y punto, ahí quedó todo. Entonces, este caso evidentemente quedó inconcluso y pues simplemente nadie supo de él, ¿no? Nadie pudo ahora sí que rascarle un poquito más al tema. Entonces, ahora sí, debido a todo lo que este hombre investigaba. Por cierto, yo lo vi aquí en la Universidad de Guadalajara, tuve la oportunidad de ver ese documental, pero creo que lo acaban de poner en Netflix, así que aprovechenlo, se llama El secreto del doctor Jacobo Greenberg. A partir de estas líneas en donde nos dicen dónde quedó Jacobo, pues lo único que sabemos es que no hay cuerpo y que desapareció. Si se lo cargó la señora, si la señora, la esposa, si la señora trabajaba para alguna institución de estas de tres letras. Sí, fue asesinado. Pues no hay pistas, no hay huellas, no hay cuerpo. Entonces, pues ante su desaparición, a través del tiempo, pues ha empezado a salir mucho más material de él. Y hay pues la teoría de que si él era andromedano y que si esta encarnación había cumplido con sus objetivos y simplemente había desaparecido para irse a una dimensión diferente, a un plano diferente. Yo teniendo pláticas desde hace mucho tiempo, yo creo que ya les había comentado que a veces cuando tengo ahora sí que la suficiente capacidad de amplificar mi mente y de meterme realmente a través de un buen sueño lúcido y dormirme con esa programación, ha habido muchas veces que siempre me dormía preguntando, Jacobo, ¿dónde estás? Dime dónde estás. Yo quiero aprender de ti, dime dónde estás. Y siempre, bueno, a partir de este camino de seguir, aprendiendo lo que él mismo enseñaba, yo me dormía preguntando, Jacobo, ¿dónde estás? Y había una imagen que me mostró muchas veces. Uno, siempre me mostraba que estaba vivo, que estaba en bosques de pinos, con una especie de cabaña de madera, un lugar muy alto, ¿no? En el astral, Jacobo siempre pude verlo vivo. Nunca en ningún momento vi pues nada agresivo o nada violentado. Entonces, como muchas veces en el astral y a través de los sueños, las cosas son simbólicas, son simbolismos, entonces, y al mostrarme repetidamente esta imagen, pues yo después de varios años y con pláticas, discusiones de repente con eh, otras personas que tienen ciertas facultades de desdoblamiento y etcétera, preguntando, pero es que, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que tú sientes? Primero que nada, esto es muy importante y voy a hacer un esfuerzo muy grande por podértelo explicar, porque una teoría mía, una teoría personal, no es que Jacobo exclusivamente haya sido andromedano y se haya ido del planeta, porque al final del día su encarnación era humana. Él, acuérdate que enseñaba el tema de Veo. Él desarrolló, hizo
la visión extraocular, que es lo que practicaba con los niños y pues eso fue, pues casi que con eso tenía para que lo desaparecieran. Imagínate con todo lo demás que investigó. Esa técnica de veo, nosotros teníamos aquí en Quantum antes de la pandemia, una persona que también por cuestiones de la pandemia ya no pudo venir a Guadalajara y desarrollaba esa técnica de veo, entonces sé bastante al respecto y lo he visto con mis ojos a los niños como en 15 minutos pueden salir y ver. Esa misma técnica, pues es la que he practicado. Bueno, según Jacobo Greenberg y la comprensión de la latiz, de la teoría sintérgica, de la interacción, de la microdistorsión que hacen nuestras neuronas, fíjate, lo primero que necesitamos romper en nuestra mente es esta concepción de que la mente está en una línea, en un tiempo lineal. Entonces nosotros decimos, Jacobo desapareció en el 94, o sea, allá atrás en el 94, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar, más bien estamos programados a pensar que vemos con los ojos de la cara, con los ojos globos oculares. Estos globos oculares son solamente dispositivos que captan la luz. En realidad nosotros podemos ver con todo el cerebro completo, prendido. Y el cerebro no solamente está adentro, sino las emisiones están hacia afuera. Eso es lo que hacía Pachita. Y el otro chamán Panchito, que era Pachito y Panchita, ¿verdad? Que era un chamán maya, que menciona también mucho en ese libro de los chamanes de México. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pachita? Ella hacía una interacción, ¿por qué te digo que adentro y afuera? Y cerraba prácticamente sus ojos. De hecho, ella era una persona débil visual. Entonces cerraba sus ojos y en esa adentro y afuera salía del espacio-tiempo donde nosotros estamos ahorita transcurriendo en línea, entraba a un espacio-tiempo diferente que es de donde traía o materializaba el órgano sano y todo lo que ya hemos narrado de Pachita y que ustedes saben muy bien. Entonces lo importante aquí es desprendernos de este concepto de que vemos con los ojos, sino que vemos con el cerebro entero. Aquí yo tengo dos teorías mías, repito. ¿Dónde está Jacobo? Lo primero es, imagínate que si él estaba meditando o él estaba en algún ejercicio, una vez que logras tener la capacidad de abrir tu mente y desprenderte de los ojos físicos, es como si entraras en un océano inmenso. Me voy a explicar mejor. Si yo tengo mis ojos abiertos y yo veo que aquí está el mueble, que aquí está la puerta, que aquí está la silla y yo me levanto del sillón, pues voy a caminar entre los muebles, ¿verdad? Y atravieso la puerta y entro pues al pasillo o a lo que sea. Nosotros con nuestros ojos abiertos transitamos a través de los muebles, de los objetos, vemos que aquí hay esto y le damos la vuelta, porque solamente es una información que está ahí el mueble. Pero si yo no viera con estos ojos, no vería el mueble, no vería la orilla. Si yo no veo la orilla, no topo con el mueble, lo atravieso. Esto lo ha hecho otras personas también, por eso te digo que no es exclusivo de Jacobo. Uno de mis pensamientos es que Jacobo entró dentro de esta misma dimensión a un espacio-tiempo diferente. Hay quien dicen que rompió la Matrix, hay quien dicen que, vamos, una de ellas para mí es que se perdió, pero no se perdió en este mundo, en esta línea de tiempo, sino que a mí me pasa, esto lo pasa también a los niños cuando sueñan, o sea, esta sensación de atravesar las paredes. El doctor Joe Dispenza tiene ciertas historias al respecto, en que te puedes quedar atrapado en medio del vidrio de la ventana en el astral, ¿no? Entonces, mientras tu cerebro y tu información te esté dando eso, tu materia no existe, se adapta. Espero no estarlos complicando, pero si yo me levantara del sillón en este momento y no viera los otros muebles,
yo podría seguir derecho, pero entraría y no es otra dimensión, porque las dimensiones, al tener vibraciones distintas, van cambiando de dimensión, es la misma dimensión. Otro ejemplo que podría ponerte es, por ejemplo, si tú te vas a bucear, tendrías que llevar una cuerda amarrada a la cintura, porque el espacio del océano, al no tener un fondo claro, pues es inmenso, ¿no? Te podrías ir y ir y ir y ir, y entonces si tienes una cuerda puedes volver al mismo punto. Entonces imagínate que así es la latiz, es el campo unificado, es un océano inmenso. Entonces, una de las cosas que pienso que pudo haber pasado es que se perdió entre la misma latiz, ¿no? Otra, otra que también he pensado, porque te acuerdas que yo te decía, siempre me buscaba estos bosques, esta cabaña, siempre lo veía solo, no veía más gente, y era la misma. Yo cierro mis ojos y vuelvo a ver exactamente la misma imagen que al conectar con el código Jacobo Greenberg me mostraba. Siempre es igual, ¿no? Unos pinos muy altos, un lugar muy alto. Entonces me pongo a pensar y luego me acuerdo, si recuerdas la película de Interestelar, si no la han visto, véanla. También esto para mí, que esta teoría es la que más me entusiasma a mí, ¿eh? Déjame decirte, es la que más me entusiasma a mí. ¿Por qué? Esto se cruza con una información que hizo Stephen Hawking. Stephen Hawking escribió una carta de invitación a una fiesta al futuro. Y entonces estuvo ahí, listo con todos los invitados para que llegaran, ¿no? Entonces mandó una invitación en un tiempo para que después, si hay viajeros en el tiempo, llegaran a su fiesta. Bueno, nadie llegó. Entonces dijo, quizá todavía la invitación no ha llegado. Pero Stephen Hawking tenía su teoría al respecto de esto que te voy a contar, que es la otra contraparte. Otra, como la película de Interestelar, que nos muestra cómo este viajero entra en un agujero negro y se empieza a mandar mensajes a sí mismo, en donde entra en esta escena en donde se ven que está en el estudio donde está el librero, y te fijas que nos muestra la película como cuadros, porque él está viajando en el espacio-tiempo. Solamente tiene que buscar el cuadro, vamos a decir, del momento o del tiempo específico en donde él necesita mandarse a sí mismo el mensaje para decirte no te vayas, ¿no? ¿Se acuerdan que en esa película de Interestelar él regresa a ver a su hija? Para él solamente pasaron algunas horas en su viaje a través del espacio y del agujero negro. Y cuando volvió, pues él era tan joven como apenas algunas horas que se fue, pero para no todos nosotros ya habían pasado muchos años y su hija a punto de morir, ya siendo una mujer muy mayor, lo vio al papá llegar joven, ¿no? De que le prometió que volvería. Entonces, cuando volví a ver esa película de Interestelar, entendí que quizá este asunto de Jacobo en donde él sabía que no era posible ya seguir con el proceso tan, me gusta decirle, con sus investigaciones en ese momento tan naif. O sea, eso es lo que más me gusta de Jacobo, que tiene un gran corazón, una gran nobleza, como todo ser humano que todos tenemos, pues nuestra personalidad, pero de lo que él está hecho es de un corazón puro, inmenso. Y por eso es que todas sus investigaciones, hasta con interacción con el gobierno y con tal, todavía eran un poco naif, eran inocentes, ¿no? Si en algún punto pensó que había alguna situación de peligro para su familia, para él, o para continuar, o como el mundo se iba a poner con lo que él veía, pudo haber entrado en este bucle, en donde quizá en algún punto él siga trabajando y haciendo sus investigaciones en una línea de tiempo aleatoria, y quizá cuando nosotros tengamos mucha más madurez espiritual y mucha más forma de comprender lo que él decía, quizá Jacobo Greenberg regresará y nosotros estemos listos realmente para recibir
todas sus investigaciones maravillosas, como en Interestelar, que volverá y para él serán solamente horas. Una de las cosas que me hace pensar esto es que dicen es que jamás hubiera dejado a su hija de manera voluntaria, pensando que para el alma, mucho más allá que la ciencia y que la fama y que los vínculos afectivos son muy importantes. Una persona consciente no solamente es exitosa en su trabajo o en su dinero, en la materia, en el ego. Una persona con un alma completa, un alma grande, es exitosa en su vida personal, en su vida familiar. Entonces, esto me hace pensar que entró en alguna especie de bucle de tiempo, en un espacio-tiempo diferente, en donde se encuentra realizando algún movimiento para volver, pero nuestra línea de tiempo ya ha transcurrido hasta ahora. Yo seguiré reportando, yo seguiré en algún punto con alguna de estas dos líneas, ¿no? Si está perdido, pues tratar de que encuentre la cuerda. Si está fallecido ya, for good, es obviamente que su alma está ya trascendida, pues. Sin embargo, eso no es lo que yo he... No, no es que en otras personas sí. Se ve que el alma está iluminada todo de los chakras hacia arriba, que está más para arriba que para acá. Pero Jacobo todavía tiene una parte muy material, muy metida todavía en este plano como este plano es, pero quizá está tratando de regresar, de buscar lo que podemos hacer todos nosotros cada vez que lo nombramos, cada vez que aprendemos y leemos sus libros. Pues al nombrarlo existe, entonces sería para mí muy interesante que a lo mejor cuando estuviera yo muy mayor y muy viejita, reconocerlo y un día decir, usted que está sentado en una banca, usted es el doctor Jacobo, ¿verdad? Sería muy emocionante, ¿no? Al menos a mí me gusta pensar que este tipo de movimientos en las líneas de tiempo existen, como la película Todo en todas partes y al mismo tiempo, que nosotros podemos de principio ahora con una neurología tan inmadura, con un cerebro tan poco entrenado y tan intoxicado, vamos a decir, al menos en el astral preguntar a dónde queremos ir y a quién queremos ver y seguirlo sosteniendo como un ejercicio. Por lo pronto, para mí, el doctor Jacobo Grinberg es un maestro, es un líder dentro de su ramo, pero es un maestro que ha enseñado mucho más a través de no existir que todo lo que hizo, que fue muchísimo existiendo. Y que si a través de este día, que para mí es un día de fiesta, todos nosotros conectamos con algo de esta información, entenderemos, corazones, que somos mucho más grandes y más amplios. Y quiero cerrar este capítulo de aniversario, antes que nada agradeciéndote profundamente por estar del otro lado, agradeciendo doblemente más cuando compartes con nosotros tus historias. ¿Por qué? Porque haces esa latiz cortita, haces esa latiz material, porque nos unimos. Tú escribes, yo te leo. Yo te hablo, tú me escuchas. Hacemos esa latiz y estamos unidos. Agradeciéndote doblemente todo esto, el momento de vida que compartimos, el momento de vida que están viviendo nuestros países materiales, vamos a decir, esta vida material. Y quiero cerrar con esta frase del doctor Jacobo Grinberg, que me encantó en una de sus entrevistas en estos programas de televisión, y dice, después de lo que yo he visto, sin pasos intermedios, me encanta esto, sin pasos intermedios, no hay método, corazones. Hay que hacer cada quien su método. Después de yo haber visto lo que hace el cerebro sin pasos intermedios, hoy yo que soy un científico y que tengo un laboratorio, no te puedo decir lo que el cerebro hace o no puede hacer, porque es infinito. Así que Jacobo, si me estás escuchando, gracias. Y un día nos encontraremos. Nos vemos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y seguimos en este trabajo personal juntos, Manada Cuántica. Gracias. Feliz aniversario para todos. Chao.
Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.